Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por tu Salud. El cáncer de próstata es una de las formas más comunes de cáncer en hombres, especialmente a partir de los 50 años. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada justo debajo de la vejiga. Produce el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. Como muchos cánceres, el de próstata puede desarrollarse de manera silenciosa, sin presentar síntomas en sus etapas iniciales, lo que subraya la importancia de las revisiones médicas regulares. Vamos a hablar de ello en el espacio Por tu Salud. Y hoy se celebra el Día Mundial de los Supervivientes de Cáncer. El 90% de las personas diagnosticadas de cáncer lo supera. Patricia Torres, bienvenida. Hola Marilo, buenas tardes. Sobrevivir al cáncer es ya una realidad. La detección precoz y los tratamientos personalizados han elevado las posibilidades hasta el 90%. Solo 9 hospitales de 6 comunidades autónomas tienen programas completos para el seguimiento de los enfermos de cáncer. En Andalucía está el Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Torre Cárdenas de Almería. La investigación es crucial en la lucha contra el cáncer. Desde los años 80 la supervivencia en España se ha doblado y es de un 58% según el informe anual de la Sociedad Española de Oncología Médica. Puede no parecer mucho, pero es un dato que agrupa todos los tipos de cáncer. Hay algunos con un 90% de supervivencia, como el de próstata o el de mama, pero aún queda mucho por hacer en otros tipos con tasas muy bajas de supervivencia, como el de páncreas o pulmón. Avance contra el cáncer de próstata, un tinte brillante ayuda a extirparlo sin dañar, y esto es muy importante, tejidos sanos. Patricia. Sí, Marilo, es el resultado de un estudio financiado por Cancer Research de Reino Unido. Los científicos utilizaron un tinte fluorescente adherido a una molécula marcadora especial para brindar a los médicos un segundo par de ojos durante la cirugía de cáncer de próstata. Se lo inyectaron a 23 hombres con cáncer antes de someterse a una cirugía de extirpación del tumor. El tinte marcador encontró áreas de tejido canceroso que no se detectan a simple vista ni con otros métodos clínicos. Para varios pacientes del estudio, el tinte identificó grupos de células que se habían extendido fuera del tumor, por lo que los cirujanos pudieron extirpar todos los tejidos afectados y preservar los tejidos sanos. Las posibilidades de que el cáncer reapareciera podrían también verse reducidas, porque la combinación de tinte y molécula objetivo permite a los cirujanos ver los bordes de ese tumor e identificar cualquier grupo de células que se hayan diseminado desde el tumor a los tejidos pélvicos y ganglios linfáticos cercanos. Una técnica que reduce también, Mariló, los efectos secundarios como la incontinencia y la disfunción eréctil. Interesante, Patricia Torres, muchísimas gracias por servirnos toda la actualidad, poner esta noticia además encima de la mesa, que es la que voy a comentar con nuestro experto de hoy, Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi. Doctor Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes Mariló, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué le parece la noticia? Ese avance contra el cáncer de próstata, ese tinte brillante que nos acaba de describir Patricia Torres. Bueno, me parece muy interesante. Ese tinte parece que se une a una molécula marcadora que se une a una proteína de un antígeno de membrana específico de la próstata que está en la superficie de las células cancerosas. Esto es un gran avance, porque si hay algo que nos va a ayudar es a identificar dónde está de verdad el final del tejido canceroso y el principio de la parte sana, ¿verdad? Bueno, todos hemos oído hablar de lo que es cortar por lo sano, ¿verdad? Un dicho popular que se dice, pero esto viene de cuando uno se enfrenta a un cáncer, porque realmente tienes que buscar tejido sano para respetar la infiltración tumoral. Entonces, cuando uno corta por la parte sana, corta por lo sano, realmente significa que respetamos unos márgenes de seguridad para evitar que el cáncer se disemine, que avance y haya llegado al límite quirúrgico, ¿no? Cuanto más precisión tenemos para encontrar el final de las células cancerosas, mejor. Cuanto más precisión, más herramientas tengamos para saber dónde termina el tumor y empieza la parte noble, la parte sana, pues realmente va a ser mejor, y este es un gran avance. Hay que decir que no está todavía disponible, está en una fase todavía experimental, pero es sin duda un gran avance, o sea, va a ser una herramienta muy útil para los urólogos. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes, doctor Cruz, para el cáncer de próstata? Bueno, hay que decir que el factor con mucho más determinante es la edad.
La edad, el cáncer de próstata aparece normalmente por encima de los 50 años y es mucho más frecuente por encima de los 60, y hay que decir que va evolucionando, es decir, la frecuencia, la incidencia del cáncer de próstata aumenta con la edad. Hay un estudio muy interesante que ha demostrado que el 60% de los hombres mayores de 80 años tienen cáncer de próstata. Se hicieron autopsias a todos los hombres mayores de 80 años y en las autopsias en el 60% se encontraron células cancerosas dentro de la próstata. Es decir, que si todos viviéramos suficiente, todos llegaríamos a tener un cáncer de próstata. La buena noticia es que, bueno, cuando se diagnostica y se diagnostica pronto, es curable. Entonces, el principal factor es la edad. Segundo factor es tener algún familiar, porque tiene unos determinantes que son hereditarios. Un familiar directo, un padre que ha tenido un cáncer de próstata, un hermano o algún antecedente en la familia, también determina una mayor incidencia. Por tanto, son la edad, el factor, y luego hay una serie de factores que son muy comunes al resto de los cánceres, es decir, tabaquismo, una mala alimentación, etcétera. Doctor Cruz, ¿y a qué edad, no? Estamos hablando que es la edad, ¿no? Y lo que todos los parámetros que usted está comentando sobre los factores de riesgo, ¿no? Pero ¿a qué edad debería un hombre comenzar a hacerse pruebas de detección para el cáncer de próstata? Creo que no sé si hay una edad concreta, pero creo que esto sería interesante por la detección precoz, ¿no? Sí, en efecto. Como hemos dicho, es un cáncer que suele estar en torno a la sexta década de la vida, a partir de los 60 años, pero que empieza a desarrollarse a partir de los 50. Por tanto, el punto de corte sería a partir de los 50 años. Hoy día tenemos una serie de herramientas de diagnóstico muy fáciles, con un análisis de sangre y rápidamente, con un PSA, podemos saber, es un antígeno prostático específico que se eleva en el momento que aparecen células cancerosas. Entonces, un diagnóstico precoz es muy fácil, muy sencillo, o sea, acudir al médico, solicitar un PSA a partir de los 50 años. Podríamos adelantarlo un poco en aquellos hombres que tienen antecedentes familiares, porque si este es el punto de corte, 50 años aproximadamente para la población general masculina, si hay antecedentes en la familia de cáncer de próstata, pues bueno, podríamos adelantarlo algo, ¿no? 45, incluso 40 años, porque realmente es una prueba barata, sencilla de realizar, un análisis de sangre. Esas son las pruebas que se utilizan para diagnosticar. No parece que tenga mucha complicación, doctor Cruz, ¿no? Bueno, estamos hablando de screening, estamos hablando de hacer determinaciones masivas a población general, es decir, a cualquier señor por encima de 50 años que acude a una consulta, pues se debería hacer una analítica de un PSA. Y de esa manera vamos a captar, vamos a tener una primera aproximación. Hay que decir también, y para no alarmar a la población, que el PSA puede elevarse por otras causas, es decir, si hay sintomatología prostática como una prostatitis, una infección urinaria, un traumatismo, algún crecimiento de la próstata, una próstata grande, va a tener un PSA un poquito elevado por encima de lo que es normal. No todos los PSA son un cáncer de próstata, o sea, no todos los PSA significa cáncer de próstata, pero sí que es un primer marcador. Luego tenemos un PSA, algún marcador extra también, y vamos a tener luego diagnósticos como la resonancia multiparamétrica, o también algunos otros como llegar incluso a la biopsia, ¿verdad? Hacer una biopsia de la próstata cuando ya tenemos un PSA elevado, una resonancia que nos hace delimitar una zona sospechosa y hacemos una biopsia prostática. Ya de lo que ha comentado doctor Cruz me han surgido dos preguntas, que son, ¿qué nivel de PSA, de antígeno prostático específico, son considerados normales? Bueno, podemos decir que es el 4, ¿no? El 4 es el nivel de PSA a partir del cual
el urólogo ya empieza a ponerse nervioso y a decir, oye, vamos a repetir esta prueba, vamos a acercarnos, vamos a pedir un PSA libre, que es un factor también que se puede tener en cuenta, porque una cosa es el PSA global y otro es el PSA libre. Cuando este PSA libre también baja por debajo de unos porcentajes, pues hay que sospechar que tenga esto, ¿no? Que tenga algún problema. Y ya a partir de ahí, pues empieza una etapa sobre todo diagnóstica. La primera es clínica. Hay que descartar que no haya una infección urinaria, una prostatitis o alguna otra causa que sea benigna. Por eso decía que hay que tranquilizar a la población y no volverse un poco loco pensando que uno tiene un PSA de 5 y ya ponerse nervioso y que voy a tener un cáncer. Ha hablado también hace un instante sobre la biopsia de próstata. Me imagino que es una biopsia precisa, como todas, ¿no? Pero ¿cómo se realiza una biopsia de próstata? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque, uno que ya tiene una edad, pues teníamos antes los métodos de biopsia eran un poquito más cruentos, se hacían de biopsia transrectal. Se hacía una biopsia un poco agresiva porque no se utilizaban anestésicos, se hacían. Hoy día la biopsia prácticamente garantiza mucho más el éxito, se hace mucho más precisa. Se hace una biopsia que normalmente se hace biopsia por fusión, es decir, tenemos una imagen que decíamos anteriormente, una resonancia nuclear magnética multiparamétrica que nos permite saber con mucha más precisión si aquella trastorno de la densidad de la próstata puede ser susceptible de tener un cáncer o no. Y esa imagen la fusionamos con una ecografía transrectal que se está haciendo en el mismo momento que tenemos al paciente delante. Hacemos la ecografía, fusionamos las dos imágenes y con la aguja somos capaces de guiar la aguja hacia esa imagen que teníamos en la resonancia, con lo cual la probabilidad de cazar, digamos, células tumorales y la probabilidad de diagnosticar un cáncer, si es que lo tiene, se ha multiplicado exponencialmente. Ahora mismo somos mucho más capaces de diagnosticar y mucho más precisos con la biopsia por fusión. Fíjese, doctor, qué interesante, ¿no? Biopsia por fusión y el papel también de la resonancia magnética multiparamétrica, ¿no? Que es lo que ayuda también verdaderamente en ese diagnóstico del cáncer de próstata, ¿no? Esa resonancia les ayuda de alguna forma, ¿no? A cazarlo. Sí, como decíamos antes, la mayoría, más del 90% de los cánceres van a tener una supervivencia. El paciente se va a curar, en definitiva, se va a curar del cáncer, pero tenemos que diagnosticarlo pronto. Tenemos que tener la posibilidad de saber dónde está ese cáncer y qué grado de extensión tiene. Es decir, ante qué tipo de cáncer estamos. Y cualquier herramienta diagnóstica es válida. Últimamente la resonancia, la combinación con esta biopsia por fusión nos va a permitir diagnosticar muchísimo más y más pronto los cánceres y poder ofrecerle una curación al paciente. Usted nos acaba de comentar que es posible tener un PSA elevado sin tener cáncer de próstata. Los factores que pueden también elevar, ¿no?, esos niveles de PSA. A mí no me gusta mucho hablar de los síntomas iniciales del cáncer de próstata porque, por no alarmar a la gente, ¿no? Pero en este caso sí que me gustaría hablar de ellos porque no sé si hay algo, doctor Cruz, característico del cáncer de próstata sí o sí. Bueno, realmente ese es el problema, que no da, que es un cáncer bastante silente, que no suele dar síntomas. Para que dé síntomas un cáncer de próstata ya tiene que estar muy progresivo, ha debido progresar mucho, ¿no? Normalmente la sintomatología que lleva al paciente a la consulta del urólogo pues va a ser dificultad para orinar, no poder aguantar las ganas de orinar, una sintomatología irritativa, obstructiva, urinaria, la disminución del chorro de orina, pero todos estos síntomas los da también
una hiperplasia benigna de próstata, es decir, un crecimiento de una próstata normal por la edad y no cancerosa. O también los da una prostatitis, es decir, aumento de frecuencia miccional suele ser más propio de una prostatitis, y a veces esa prostatitis hace que se eleve el PSA y el paciente que ha llegado con una sintomatología encima se asusta porque tiene un PSA elevado. Normalmente se maneja poniendo antibióticos, disminuyendo el componente inflamatorio y después repitiendo el PSA. Eso, por supuesto, como no hay unos síntomas específicos del cáncer de próstata, realmente por eso recomendaba que se hicieran un screening, es decir, se hagan analíticas de PSA a la población mayor de 50 años. Pues ahora vamos a ponernos en esa situación, ¿no? De el diagnóstico de cáncer de próstata, nos lo han diagnosticado. A partir de aquí y a partir de ese momento, doctor Cruz, ¿qué tratamientos están disponibles para el cáncer de próstata localizado? Bueno, ahí sí que tenemos, efectivamente, has introducido precisamente un matiz muy interesante, porque el cáncer de próstata puede ser de 3 tipos. Puede ser localizado, puede ser localmente avanzado o puede ser metastásico. Y en función de ante qué nos estemos encontrando, vamos a tener un diferente abordaje terapéutico. A su vez, o sea, localizado es, como dice su nombre, que esté solamente en la próstata. Eso es. Cuando está localmente avanzado es que se ha extendido a algún órgano vecino. Y cuando está metastásico es cuando ha llegado ya a los ganglios, o ha llegado al pulmón, o ha llegado a algún órgano, digamos, a distancia. A su vez, el localizado puede diferenciarse en 3. Puede ser de bajo riesgo, puede ser de riesgo intermedio o puede ser de alto riesgo, en función de una serie de parámetros, en función del nivel de PSA que tenga en el momento del diagnóstico, en función del grado de Gleason que tenga en la biopsia y en función de la confinación que tenga, la confinación a la próstata. Y a su vez entonces estamos clasificando los tumores localizados en una clasificación que a nosotros nos es muy útil en función de que sea T1, T1, T2A, T2B, T2C. Es decir, realmente esos son la clasificación que nosotros utilizamos para ver cómo clasificamos y cómo ponemos al paciente, cómo le ponemos apellido al cáncer de próstata. Y efectivamente, cada tumor va a tener una posibilidad. Fíjate que hay incluso algunos que si es de bajo grado y está localizado en un paciente que tiene una edad ya un poco más avanzada, una buena opción a veces es no hacer nada, vigilar al paciente, una vigilancia activa. Es un cáncer que evoluciona muy lentamente y que además no da problemas a pesar de la edad. Como decía anteriormente, prácticamente todos los hombres vamos a tener un cáncer de próstata. Y si es de edad avanzada y está localizado, una buena opción a veces es no hacer nada. Otras opciones son la radioterapia, la braquiterapia o la cirugía, ¿no? En función de la edad y el estadio que tenga, la realidad es que cualquiera de estas opciones cura al paciente. Me voy a detener en cada punto que ha dicho usted. Por ejemplo, la cirugía, ¿no? La prostatectomía radical, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios? A ver, una prostatectomía radical es una cirugía, es una gran cirugía, una cirugía agresiva, que afortunadamente cada día se hace con menos riesgo. El riesgo cuando hace una prostatectomía radical, que significa quitar toda la próstata, quitar todo el tejido prostático, es decir, quitar el órgano. Claro, la próstata, como dijiste al principio, Mariló, está entre la vejiga y la uretra. Claro, tenemos que quitar un órgano y volver a unir la vejiga y la uretra, quitando lo que hay por medio. Eso cada día se hace mejor. Hay muchos avances en cómo abordar esa cirugía y hoy día la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica ha ido ganando terreno en este campo porque nos permite una vez más una herramienta de precisión a la hora de seccionar esos tejidos sin dañar los órganos que hay al lado, es decir, sin dañar estructuras que puedan ser importantes para el hombre.
En esa cirugía, hombre, cada vez que uno entra en quirófano tiene riesgo incluso vital, se puede morir en quirófano, ¿no? Afortunadamente con esta cirugía prácticamente ya esto no ocurre, pero también puede haber daños colaterales, puede haber incontinencia de orina, cada vez menos frecuente, o trastornos de la erección, que también son muy frecuentes cuando se hace esta cirugía, porque las bandeletas que van pegadas a la próstata son las, digamos, encargadas de activar la erección. Y cuando uno quita la próstata, con mucha frecuencia se dañan estas bandeletas y el paciente queda con un problema de erección, pues la verdad es que bastante severo. Pues ahora llegaremos también a esos efectos secundarios. Yo muchas veces, doctor Cruz, lo hago para ordenarnos, ¿no? Hablar del tratamiento y después le volveré a preguntar sobre esos efectos secundarios de los que nos está hablando. Pero usted ha mencionado también la braquiterapia. ¿Cuándo se recomienda y exactamente para que los oyentes puedan entender de lo que hablamos, qué es la braquiterapia? Bueno, la braquiterapia vino más tarde que la radioterapia. La radioterapia es muy conocida, es mucho más conocida en la población general. Es una emisión de una radiación que lo que hace de alguna manera, y por decirlo entrecomillado, quema el tejido y quema el tejido de una forma localizada, ¿no? Pero claro, esta radioterapia externa, al aplicarla sobre un órgano que está dentro de la pelvis, pues puede dañar órganos que estaban órganos vecinos, de tal manera que podía dar daños en el recto, dar proctitis, o dar daños en la vejiga, dar cistitis, además de haber quemado, digamos, el tejido tumoral prostático. La braquiterapia vino a dar un paso más de esa radioterapia, de tal manera que se ponen unas semillas radiactivas insertadas dentro de la próstata, y que esas semillas radiactivas lo que hacen es quemar concretamente el tumor. Para eso, lógicamente, el tumor tiene que estar localizado, ser de bajo grado, tener una posibilidad de tratamiento de braquiterapia que no tenga paciente alguna patología obstructiva, que sea, digamos, son casos muy seleccionados dentro del cáncer de próstata. 6:32 de la tarde, 670 94 30 15, 670 940 200 por si quieren mandar un mensaje de audio. Estamos charlando con el doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico del grupo Andromedi, sobre el cáncer de próstata. Mañana es el Día Mundial y nosotros nos adelantamos. Vamos a escuchar un mensaje, doctor. Lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Soy Mario de Sevilla. Mira, tengo 37 años y tengo un tío que falleció por cáncer de próstata. No sé si eso será vinculante o no hacia mí, porque era el hermano de mi madre. Pero ¿a qué edad tendría que empezar a mirarme y a buscar posibles cosas? Hermano de su madre que fallece de un cáncer de próstata. Doctor Natalio Cruz, ¿debería hacerse alguna prueba? Bueno, sí, Mario precisamente entran dentro de este grupo que decíamos de antecedentes familiares, y sí que yo le recomendaría quizás no esperar a los 50, tiene 37, es muy joven todavía, quizás a los 40, 45 debería empezar a hacerse una analítica, es un PSA. Uh-huh. Bueno, pues analítica, PSA, para ver cómo están esos valores y esos niveles. Tengo un mensaje escrito. Buenas tardes, estoy operado de HBP hace 6 años, voy bastante bien, pero desde la operación fui a una revisión hace 5 años y, bueno, no sabe si debería hacerse alguna más. Bueno, decir que, fíjate, esta pregunta es buena porque pacientes que se han operado de próstata por un HBP, es decir, una hiperplasia benigna de próstata, una próstata benigna que se hace obstructiva y que tiene una cirugía desobstructiva, porque lo que se hace es quitar la parte interna de la próstata, sigue quedando una parte de la próstata en la periferia que es susceptible de sufrir también un cáncer. Es decir, no están exentos de hacerse seguimiento.
entonces sí que sería recomendable continuar haciéndose ese PSA y hacer unas revisiones. Obviamente los urólogos solemos encargarnos de hacer revisiones de aquellos pacientes que hemos operado, ¿no? Es decir, en general estas revisiones se van distanciando, pero los pacientes normalmente no se pierden de seguimiento, ¿no? Se recomienda que hagan un seguimiento en atención primaria por su médico o que se hagan periódicamente una analítica, pero en general pues se suele mantener esas revisiones. Otra pregunta, mi marido ha sido intervenido y tratado de cáncer de próstata y tras ese episodio tiene serios problemas de erección. ¿Hay solución? Bueno, esto se enmarca dentro de lo que hablábamos hace un instante, doctor Cruz, de esos efectos secundarios, ¿no? Sí, en efecto, la disfunción eréctil es la causa, o sea, es la complicación más frecuente que hay después de una intervención de un cáncer de próstata, después de una prostatectomía radical. Y prácticamente ninguna técnica está exenta de esta complicación. Pero afortunadamente sí que tenemos soluciones. De hecho, las prótesis de pene son las de cirugía que ofrece la solución para un problema de erección después de haber quitado la próstata por un cáncer. Hay que decir que hoy día la causa más frecuente de prótesis de pene, de necesitar un implante de prótesis de pene, es precisamente esta, la prostatectomía radical, porque como cada vez diagnosticamos más pronto el cáncer y cada vez se operan más, pues cada vez se hace más necesario, porque se están haciendo prostatectomías radicales a señores que tienen, pues eso, 45, 50, 55, 60 años y que queda mucha vida por delante, mucha vida sexual que se puede reemplazar con una prótesis de pene. Otra cuestión que, bueno, fíjese, doctor, es prácticamente la pregunta genérica, ¿no? Es lo mismo, esta pregunta que tengo aquí escrita, puede ser que desde que me diagnosticaron problemas de próstata tenga otros problemas como de erección y sobre todo a la hora de eyacular. Bueno, esa también es un factor muy interesante porque la próstata incide en los problemas de erección, pero sobre todo incide en los trastornos de la eyaculación. Es verdad que son trastornos poco severos, ¿no? Pero en algunos casos sí que resultan muy molestos, ¿eh? Los trastornos de eyaculación que dan los problemas de próstata son, cuando son irritativos, es decir, cuando tiene una prostatitis, suelen dar dolor al eyacular. O una molestia, cuando uno eyacula y duele, la verdad es que uno ya se cuestiona o se plantea si tener o no tener relaciones, porque se mezcla el placer con el dolor, ¿verdad? Una eyaculación dolorosa. En otras veces lo que ocurre es que la próstata es tan grande que crea un problema obstructivo, no solamente para salir la orina, sino también para salir el semen, y entonces se hace una eyaculación retrógrada, una eyaculación que va directamente a la vejiga, ¿no? En otras ocasiones lo que hace es que hace una disminución del volumen que se eyacula, porque no olvidemos que en la próstata es donde confluyen la orina y el semen. Entonces, cuando hay una obstrucción a nivel prostático, pues disminuye el volumen seminal, se llama una hipospermia, es decir, sale poco contenido del semen, ¿no? Por tanto, es verdad que la eyaculación se afecta mucho. Y para colmo, los tratamientos que utilizamos para corregir, para tratar la próstata benigna, también afectan a la eyaculación. O sea, son alfa bloqueantes que hacen disminuir la cantidad de expulsión, es decir, hace una eyaculación retrógrada. En algunos otros casos, que no hemos mencionado antes, pero podría salir ahora a conversación, para el cáncer de próstata también se utilizan tratamientos que son hormonales y que disminuyen no solamente la eyaculación, sino también el deseo y la erección. Vamos a hablar luego de esos tratamientos hormonales también, doctor Cruz, porque me parece súper interesante. Bueno, recuerdo el teléfono para dejar una nota de audio, que es 670 94 30 15, 670 940 200, y tenemos al teléfono a Selu, de Sevilla. Selu, bienvenido. Hola, buenas tardes, Marilena. Adelante, cuéntele al doctor. Mira, tenía una consultilla para el doctor y le cuento, mi padre le diagnosticaron cáncer de próstata hace un par de años, en julio de hace 2 años, y nada, tiene cáncer de próstata con metástasis, ¿vale? Lo tiene
quizás en los huesos y en la pelvis también, ¿vale? Pero bueno, todo esto, no lo han operado. Está con un tratamiento que es una inyección cada 6 meses, que no te sabe decir el nombre, pero aparte toma diariamente 2 pastillas que se llama abiraterona, ¿vale? Y luego aparte de la permisona, o permisona creo que se llama así. Y todo esto, lo que le pasa a mi padre es que tiene unos calores horribles, vamos, que no los puede aguantar, que está desesperado, calores tanto que se pone a sudar y se tiene que cambiar continuamente de ropa. Esto comenzó al principio, le daba un par de veces al día, pero ahora es continuo, cada 10 minutos suda, se pone a sudar y es que no se lo quita, vamos, no, ha probado de todo, ropa diferente y todo, y no hay forma de que se le quite. No sé si habría algo que lo pudiera tomar y que por lo menos que le alivie, es lo que quiere, por lo menos que le alivie un poco los calores, que estaba desesperado ya. Uh-huh. Bueno, es muy interesante lo que ha dicho. Hay que decir que fue motivo del premio Nobel el diagnosticar, el saber que el cáncer de próstata es hormonosensible, es decir, que la testosterona aumenta la probabilidad de tener cáncer de próstata. El crecimiento del tumor depende de los niveles de testosterona. Si no hay niveles de testosterona, el crecimiento de estos tumores, el cáncer de próstata, disminuye drásticamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le ha aplicado? Se le ha aplicado un análogo, es decir, un tratamiento que suprime los niveles de testosterona. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente él lo que está sufriendo ahora mismo es como si fuera una menopausia. Es decir, están teniendo los sofocos característicos o típicos de la menopausia. Y estos sofocos, por desgracia, no se van a poder tratar porque realmente si volviera a tener niveles de testosterona altos o normales, digamos no altos sino normales, el crecimiento del tumor se aceleraría. Entonces, claro, es la disyuntiva de qué hacer, ¿no? Síntomas, digamos, leves, aunque sean insufribles por estos sofocos, frente a tener el crecimiento del tumor. Y me imagino que incluso comentándolo, pues va a ser difícil manejar porque no se le puede restituir sus niveles de testosterona porque eso haría progresar el cáncer. Ya. Pues, Selu, ¿alguna cosa más? Sí. No, nada, no hay nada, o sea, algo que pudiera tomar paralelo a lo que está al tratamiento que por lo menos le alivie un poco. Es que realmente son, digamos, remedios caseros. Realmente no hay nada que podamos hacer porque lo único que se podría hacer es retirarle ese análogo que se está poniendo cada 6 meses y realmente es difícil manejar eso, no se va a poder hacer. Ya, vale. Muchísimas gracias, Selu, que haya mejoría. Vale, muchas gracias. Un abrazo para su padre, gracias, un abrazo. Vale, muchas gracias. Antonio de Granada nos está llamando. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntele al doctor. Pues mire, mi problema es que llevo un tiempo observando que eyaculo con sangre. Entonces, yo ya se lo he comentado a mi médico de cabecera y me han pedido una analítica. Y mañana, o sea, el miércoles me dan el resultado para ver si es que tengo que ir a un urólogo o qué es lo que deciden. Muy bien, pero se quiere adelantar un poco, ¿no? Exactamente. Claro. Por cada casualidad oír el programa y estaba escuchando. Muy bien, pues doctor Cruz, ¿qué le podemos decir a este oyente? En efecto, este podría ser uno de los síntomas, pero es raro, es un síntoma raro que aparezca. Se llama hemospermia y suele estar más relacionado con trastornos como la infección a nivel prostático o infección seminal de vesículas seminales. En ocasiones, una lesión, digamos, una inflamación de estas vesículas seminales o la inflamación de la próstata condiciona que se sangre un poquito. O sea, es muy escandaloso realmente, aunque tiene poco significado clínico. Me imagino que habrán hecho determinaciones tanto de semen, que se hace cultivo de semen, cultivo de orina y por supuesto el famoso PSA también, que seguramente se lo habrán hecho. Así que espero que todo sea normal o al menos sea tratable. Muchas veces con una tanda de antibióticos suele ser suficiente.
es suficiente, ¿no? Entonces que no sería problema de cáncer ni nada de eso, ¿no? Por eso le digo, yo creo que no, me gustaría animarle y ojalá pudiera llegar a saber en qué quedó todo, realmente. Muy bien, Antonio, pues ya nos lo hará saber y nada, ojalá no sea nada. Gracias, un beso. Nada, bueno, pues para eso estamos, realmente estamos para eso, ¿no? Para facilitar esa información a los oyentes. ¿Cómo pasa el tiempo con el doctor Cruz cuando, estamos hablando de un tema tan interesante, tan importante como es el cáncer de próstata? Mire, tengo aquí, doctor, un mensaje que me hacen llegar. Buenas tardes, me hicieron un PSA en enero, me salió un valor de 6, el urólogo me dijo que eso no tenía importancia. A los 8 meses, en el mes de agosto, por unos dolores fortísimos de una pierna, por una resonancia que me hicieron pensando que era un pinzamiento, se encontraron con un cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Edad 50 años, el urólogo que en su día me vio no miró el PSA o no le echó demasiada cuenta, y mire con lo que me he encontrado. Eso fue el año pasado, se ha dado ya 6 sesiones de quimio. Bueno, él quería, doctor Natalio Cruz, yo creo que contar su historia en un mensaje escrito. Bueno, es un caso desafortunado, desde luego, como decíamos anteriormente, por encima de 4 normalmente ya se da algún paso diagnóstico más, al menos se repite, ¿no? Hay veces hay trastornos de laboratorio. A veces, pues uno puede confundirse pues porque haya una sintomatología que haga pensar que puede ser de una prostatitis o de una infección, una inflamación. Normalmente la inmensa mayoría de los casos se suele repetir después de un tratamiento antibiótico, después de un tiempo, se deja pasar un mes, una cosa así, 1 mes y medio, 2 meses, y se repite. Se repite el análisis para ver, oye, si está creciendo o ha disminuido los valores. Y como decía, es un caso desafortunado porque es verdad que tampoco son unos valores de 6 como para pensar en metástasis, suelen ser valores ya mucho más elevados los que dan un cáncer metastásico, y es desafortunado porque algunas veces el cáncer juega a despistar a pacientes, a médicos, y la verdad es que nos lleva algunos casos a esta situación. A ese punto, ¿no? Tremendo. Antonio de Sevilla nos está llamando. Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Adelante. Quería preguntar al doctor, yo tengo 59 años, ¿no? Y cuando intento mantener relaciones, mi erección no es completa, no es entera. No llego a la erección completa, pero sí consigo llegar a eyacular y demás. Y quería saber si tiene que ver algo con la próstata o no. Doctor. Bueno, esto es una disfunción eréctil, Antonio. Podría tener alguna relación con la próstata, pero normalmente no. La causa más frecuente de estos trastornos suele ser de origen vascular. Bueno, quizás no es momento de preguntar si fuma, si tiene algún factor de riesgo vascular, pero suelen ser trastornos más bien eso, o bien de falta de aporte de sangre, o bien de algún problema como fuga venosa o trastorno hormonal. Normalmente se hace un estudio en la consulta, un estudio de una ecografía Doppler de pene, se hace también una analítica de sangre con valores de hormonas, y se ponen tratamientos. Hoy día prácticamente la erección se garantiza, es decir, se va a mejorar la erección seguro. Yo le recomiendo visitar a su urólogo, pedir una cita y hacerse un estudio, porque realmente con fármacos o con algunos otros tratamientos su problema tiene solución. Yo animarle a que consulte. ¿De acuerdo, Antonio? De acuerdo. Bueno, mucho ánimo. Gracias. Ánimo, Gracias. Que es importante. Un abrazo. Bueno, me parece que hay otra llamada última, Miguel Ángel de Barbate. No sé si la tenemos ya por ahí. Miguel Ángel, bienvenido. Sí, hola, Miguel buenas. Ángel, adelante. Pues mire, comentarle de que, yo soy asiduo a montar en mountain bike y, una vez estuve en un ciclo de competición, un domingo, y al lunes me hice lo que es una analítica, tenía que hacer una analítica rutinaria de colesterol. Y siempre el endocrino, pues me pone en general, ya de camino, el PSA y todo eso. Siempre me habían salido la analítica 1 y pico,
de PSA y más bajo, pero esta vez me salió a 12 y pico. Entonces, al día siguiente fui al urólogo, ¿vale? Y a un cirujano, que me lo aconsejaron, y entonces me dijo que, que era bastante elevado, pero que, como había montado al día anterior en bicicleta, que a lo mejor podía ser debido a eso. Entonces me dio una receta para hacerme una ecoduple y otra analítica, pero que me la hiciera al mes, la analítica y la ecoduple, y otra analítica a los 2 meses de la analítica nada más, y si ya se lo llevara todo a los 2 meses para ver la progresión. Entonces al mes, sin estar tomando pastillas ni nada, yo ni echaba sangre ni tenía ningún síntoma, pero sí que no monté en bicicleta. Entonces al mes me hice la analítica y me salía de 12 bajó a 6. Y la ecoduple me dijeron que, los resultados, que estaba todo perfecto y que estaba todo bien. Entonces, al segundo mes me hice la analítica de nuevo y ya me había salido los totales a 1,25 y el PSA total bajo, vamos. Entonces se lo llevé al urólogo y entonces me dijo que, que los resultados, que había sido todo un susto y que había sido debido a montado en bicicleta. Me envió a un estudio biomecánico para ver si el sillón me estaba haciendo algún daño o algo, y que que ya me hicieron una revisión al año. Entonces, era la pregunta de que tengo que hacerme otra revisioncita antes o algo, porque como me están tratando ahora el colesterol de hace unos 8 meses para acá, y cada 3-4 meses me manda el endocrino, no sé si mirarme también o no, o como me dijo este señor, que no, que eso había sido debido a haber montado en bicicleta, a haber... Qué interesante el caso que nos expone Antonio, doctor Cruz. Sí, porque efectivamente el PSA, digamos, se fabrica en la próstata, y cuando se exprime la próstata por alguno de los medios, por ejemplo un tacto rectal, nosotros normalmente hacemos primero el PSA, y cuando viene el paciente a la consulta a recoger ya el PSA, entonces hacemos el tacto rectal, porque hemos comprobado que si se hace el tacto rectal y después se hace el PSA, había muchos falsos positivos, de que había mucha elevación que no era real. Uh-huh. Había mucha el PSA pasa de la próstata a la sangre y se elevan los niveles de forma artificial, ¿no? Efectivamente, los sillines de bicicleta tienen una nariz muy larga y comprimen directamente en la próstata. Cuando uno va encima en una competición, que se olvida prácticamente de eso, le van dando repetidos golpecitos, repetidos masajes a nivel prostático, y eso hace que se liberen el PSA, pase a la sangre y se detecte como si tuviera un cáncer. O sea, realmente, es un buen ejemplo de que hay que tomarse con cautela una elevación del PSA. Si hay algún factor, hay alguna infección o hay algo, pues han hecho muy bien su urólogo en repetirlo antes de tomar un tratamiento más agresivo. Por lo tanto, él debería hacerse algo, que era la pregunta antes. La pregunta es sí. A partir de ahora debería usted hacerse unas revisiones como mínimo una vez al año. Como mínimo. Bueno, Antonio, pues creo que contestada su pregunta. Perfecto. De acuerdo. Gracias, muchas gracias, un saludo. Qué interesante el caso que nos ha planteado. Bueno, la semana que viene el doctor Cruz vuelve, y lo anuncio desde ya, para hablar de la disfunción eréctil, doctor. Bueno, pues va a ser un placer, como siempre, acompañaros en este programa magnífico y acompañar a todos los oyentes. Pues doctor Natalio Cruz, será hasta la semana que viene que abordemos ese tema. Lo anuncio porque sé que hay muchas personas interesadas. Hemos hablado de la próstata y bueno, lo anunciamos ya de entrada para que lo sepan los oyentes. Muchísimas gracias, como siempre, por la didáctica, por la explicación y por su tiempo. Doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico del Grupo Andromedi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariló, y muchas gracias a todos.